Flor de María Rodríguez nació el 10 de agosto del año 1913 en la ciudad de Las Piedras, Canelones. Fue una bailarina y coreógrafa uruguaya, quien dedicó gran parte de su vida a realizar investigaciones en relación a las danzas bailadas en el Uruguay. Se conoce que fue una mujer muy carismática y alegre. Era absolutamente extrovertida, era una de sus características principales, había sido bailarina, actriz, investigadora, coreógrafa, entonces tenía eso en su sangre. En cualquier lugar donde estuviera, es decir, no solo en un ensayo, en un lugar donde ella pudiera potenciar esa capacidad histriónica, en un ómnibus se hacía notar siempre, o porque hablaba fuerte, o porque era muy graciosa, o porque conversaba con todo el mundo, o porque todo le llamaba la atención, o porque además era ella muy cómica y no existía en ella la palabra vergüenza. Flor de María fue la primera bailarina del Ballet Nacional del Sodre, siendo además una de las fundadoras más importantes de ballet folclórico del Uruguay y de la dirección de la Escuela Nacional de Danza, División Folclore. La aspiración de ella, yo creo que una de sus aspiraciones más grandes fue fundar la escuela, que por suerte lo logró y por suerte existe todavía. En lo personal, ella tuvo muchos hijos, tuvo 6 hijos, unos cuantos nietos, éramos una familia numerosa y siempre su aspiración era que fuéramos felices, que fuéramos apasionados con lo que hacíamos, siempre nos transmitió eso, yo la pasión por lo que hago y el compromiso, y eso lo heredé de ella. Eh, Creo que su aspiración más grande fue esa, ¿no? Fundar la escuela y obviamente que se continuara con su legado, ¿no? Con toda su investigación que le llevó toda la vida. La bailarina inició sus estudios coreográficos en el Sodre, en la década del 30. Su interés por el folclore, y en particular en la rama de las danzas, Flor de María lo especifica a través de su obra La danza popular en el Uruguay, con las siguientes palabras. Su estudio causó que se convirtiera en una de las voces más autorizadas y reconocidas en esta especialidad. En sus investigaciones estuvo presente su esposo, Lauro Ayestarán, con quien compartió estudios en relación a las reconstrucciones en las danzas extintas en el Uruguay. Ya muy joven conoció a Lauro Ayestarán, a su marido, que él ya era folclorólogo y musicólogo, él sí ya tenía una inclinación más grande por el folclore. Y ellos no solo se casaron muy jóvenes, sino que empezaron a trabajar muy jóvenes, los dos juntos, en todo el campo de investigación, él en cuanto a la música y ella en cuanto a la danza. Eran inseparables, las investigaciones las hacían siempre juntos, siempre viajando, recorrieron todo el interior del país, bueno, Argentina, viajaron a Norteamérica, creo que a Europa también, él con su grabador recopilando la música y ella recopilando todas las coreografías de nuestro folclore. Eh, Así que de esa manera hicieron el proceso de investigación, directamente en el campo, ¿no? Trabajando, y después lo fueron sistematizando, ¿no? Pero a partir de ahí surgió todo su proceso de trabajo. Flor de María comenzó a poner en práctica su sistematización a medida que realizaba sus investigaciones. Junto con Laura Yetarán, tenían un fichero de trabajo que permaneció por mucho tiempo en el Museo Histórico Nacional. Ellos lo iban sistematizando, escrito en fichas a mano, ¿no? Como en aquella época que obviamente no existía la informática. Y a lo largo de todo ese periodo fueron publicando algunos libros, no juntos, sino separados. No recuerdo si tienen algún libro juntos, pero creo que no, porque los libros de mi abuelo tenían más que ver con la música y los de ella tenían que ver más con el folclore. Una de las obras de Flor se llama La danza popular en el Uruguay, desde los orígenes hasta 1900. Aquí se encuentra la recopilación de todas las danzas en las que ella realizó su investigación.
Sandra Blanco, a continuación, relata el proceso de su publicación. Mira, me despierta una profunda admiración, porque en eso sí yo la vi a mi abuela que no dormía porque estaba todo el tiempo, toda la noche escribiendo a mano en sus cuadernos, me acuerdo, siempre estaba con esa cabeza que no paraba, siempre pensando en qué crear, en qué coreografía armar, en qué estudiar. Me parece que realmente fue un ejemplo de constancia, de disciplina, de pasión, porque a mí me impactaba el amor que ella ponía, además del tiempo y la sistematización y el conocimiento, bueno, y todo lo que implica hacer una investigación de ese calibre, pero me impresionaba eso, la pasión, el amor que ponía, la convicción, la emoción. Era un estudio que era hecho, obviamente, de una forma intelectual, pero a veces parecía que trabajaba con las entrañas, porque era impresionante la dedicación y el amor que ponía. Su nieta, además, nos comparte la situación que Flor de María estaba atravesando en el momento de la publicación de su libro. Ese lo escribió ya en su edad, a ver, adulta, te digo, casi en la vejez. Es más, si tuviste oportunidad de ver el libro, vas a ver que hay algunos errores sintácticos o semánticos. No porque el libro estuviera mal corregido, pero ¿qué sucedió? Que cuando ella se murió, uno de los últimos, sí, ella tuvo 6 hijos y se le murieron 3. Cuando se murió el último, ella ya debería tener ya 80 años o un poco más, y entonces el libro ya estaba casi a punto de ser editado y nosotros hablamos con la editorial para que lo apuraran un poco como para, bueno, nada, para estimularla un poco, para ponerla contenta, pobre, que había perdido un hijo a esa edad. La obra, anteriormente expuesta, contiene un estudio en base a la disciplina llamada quereología, con análisis, estudio estético y científico, donde se presenta además el registro kinetográfico, notación especializada, de las posibilidades de movimiento del cuerpo en el espacio y el tiempo. Además, tuvo dos grandes auxiliares, sistema y método, ciencias de la antropología, psicología, sociología, geometría, geografía, entre otros. La bailarina, para realizar sus estudios, se introdujo en el campo de la coreografía, investigando los viajes de las danzas, la progresión de formas, los pasos, los diferentes pueblos por donde éstas pasaron, su permanencia en el tiempo, entre otros aspectos. Como metodología de construcción de las danzas folclóricas extintas, utilizó fuentes secas como son las referencias escritas en la época en que la danza estaba en vigencia, como también de épocas posteriores, una vez que la danza se extinguió. Dentro de estas referencias se encuentran libros de viajeros y cronistas, periódicos, cartas, cuadernos de baile y otros documentos, obras de ficción, narraciones, cuentos, poesías, novelas, entre otros. También tomó referencias en base a gráficas impresas o manuscritas, como dibujos, óleos, esculturas, grabados, cerámicas y tomas de cine cuando la danza estaba vigente. Por otra parte, utilizó fuentes vivas. Estas se componen por la observación de representación de danza por parte del informante, como también a través de testimonio de personas que realizaron o simplemente han visto bailar la danza. Flor de María, en su libro, presenta danzas y sus variantes, su clasificación, su coreografía, música y origen. Entre estas danzas encontramos a la danza al cielito, al pericón, a media caña, al malambo, a la huella, refalosa, polka, yotis, tintín, gato, mazurca, chimarrita, garangueillo, contradanza, gabota, minué, tirana, las cuadrillas, el cotillón, los lanceros y el vals. Por último aparece un apéndice de ilustraciones de algunas colecciones hechas por Laura Yestarán. A continuación, se muestran algunas de las danzas en las cuales Flor de María hizo su recopilación. Aquí se puede observar el resultado del maravilloso trabajo de investigación que realizó la bailarina uruguaya, que sin dudas ha hecho un trabajo rico y de gran aporte para el área del folclore.